Hola, mi nombre es Antonio del equipo de Dr. GES y hoy vamos a presentar en este video tutorial la última actualización en la que incorporamos el listado de diagnósticos CIE 10. Además, hemos creado una herramienta para poder incorporar nuestros propios diagnósticos en caso de que no queramos usar los diagnósticos que van incorporados en el CIE 10. Bien, vamos a ver cómo funcionan estas novedades. Para ello, lo primero que tendríamos que hacer es importar el CIE 10. Bien, nos vamos al programa. Tenemos que entrar como administrador para poder hacer este cambio y entramos en el menú de administrador. Tenemos importar CIE 10. Seleccionamos importar CIE 10 y buscamos el archivo que lo podríamos descargar de la página web. Bien, vamos a seleccionarlo y se están añadiendo todos los diagnósticos que corresponden al CIE 10 para poderlo usar ahora con posterioridad. Bien, ya tenemos los diagnósticos importados y vamos a ver cómo funciona esto en el día a día. Bien, vamos a entrar a algún paciente, en este caso vamos a entrar a una visita en un paciente cualquiera. Cristian Gómez Sánchez, por ejemplo. Tenemos las pantallas habituales, pero además ahora vemos que hay un cambio, que es que tenemos una pestaña o etiqueta llamada diagnósticos. Tenemos la pantalla de informes y la pantalla de diagnósticos. Bien, para ello tenemos la función de insertar nuevo diagnóstico. Desde aquí, si conocemos el código, lo podríamos insertar. Y en caso de que no lo conociéramos, lo podríamos hacer una búsqueda o podríamos cargar todos los diagnósticos. Vamos a cargar los diagnósticos para ver cómo se muestra en pantalla. La primera vez pues tarda unos segunditos. Bueno, y aquí tenemos todos los diagnósticos. Bueno, los diagnósticos van clasificados en capítulos y en secciones y en diagnósticos. Bien, por ejemplo, capítulo 1. Capítulo 2, tumores. Capítulo 3, enfermedades de la sangre. Capítulo 4, enfermedades endocrinas. Y así hasta el capítulo 21. Por ejemplo, si escogemos enfermedades del sistema respiratorio, pues este capítulo a su vez se divide en secciones. Pues la sección 1, la sección 2, por ejemplo, la sección 1, infecciones agudas. Y a su vez, cada sesión tiene su diagnóstico. Pues, por ejemplo, si en este paciente, por ejemplo, tuviera un diagnóstico de faringitis aguda, pues simplemente lo marcaríamos y aquí lo añadimos, ¿vale? Podríamos hacer una búsqueda, por ejemplo, amigdalitis, y me aparecerán pues todas las coincidencias de diagnóstico con amigdalitis. Vale, un paciente puede tener un diagnóstico, puede tener varios. En este caso hemos añadido un diagnóstico de faringitis aguda. Vale, más cositas. Tenemos aquí un checkbox que es para que si lo marcamos, que todas las visitas, si lo marcáramos, el paciente Cristian Gómez Sánchez, cada visita pues tendría un diagnóstico y si lo marcamos, pues aquí nos aparecerían todos los diagnósticos de las visitas anteriores. En este caso, bueno, como no tenemos visitas anteriores, no nos muestra nada, pero bueno, sepamos que con este botoncito tendremos aquí todos los diagnósticos anteriores. Vale, ¿qué más cositas? Bueno, esto realmente es bastante fácil. Simplemente, bueno, pues tenemos aquí la pestaña de diagnósticos y cargamos los diagnósticos y seleccionamos el que corresponda insertándolo en el episodio, ¿no? Vale, hay otra cosita, también puede ser útil e interesante para aquellos doctores que prefieran usar sus propios diagnósticos en lugar de los empleados en el CIE 10. Pues en Maestros podríamos crearnos los diagnósticos que quisiéramos, ¿no? Los más habituales para nuestra consulta. Bueno, en este caso, diagnósticos codificados. Tenemos diagnósticos personales
y la pestaña del diagnóstico del CIE-10 que hemos visto antes. Bueno, vamos a verlo de nuevo rápidamente. Desde aquí tenemos todos los diagnósticos y bueno, en la pestaña personales podríamos crear nuestra propia estructura de diagnósticos habituales. Bien, vamos a crear un nuevo capítulo. Le asignamos un número, le asignamos una descripción. Diagnóstico, doctor López Ramírez Juan Jesús, por ejemplo. Vale. Después vamos a crear una sección, pues sección número 1, por ejemplo, que pertenece a capítulo de diagnóstico del doctor López. Por ejemplo, oftalmología. Vamos a ver cómo va quedando. Y ahora lo que tendríamos que crear es un diagnóstico. Diagnósticos del doctor López. Dentro del grupo de oftalmología, un nuevo diagnóstico. Vamos a ver. Código, por ejemplo, 100. Que pertenece a los diagnósticos del doctor López. Y pertenece a la sección de oftalmología. Vale. Vamos a darle un nombre. Vamos a poner, por ejemplo, glaucoma. Y lo guardamos. Una cosa interesante que os quiero mostrar. Bueno, vamos a editarlo. Bien, aquí tenemos una pestaña en la que pone asociado a un valor numérico o cuantificador. Es decir, yo podría darle un valor al diagnóstico, por ejemplo, glaucoma. Yo podría decirle que está asociado a un valor y a la hora de introducir el diagnóstico, bueno, vamos a ponerle un valor que tendría que ir, por ejemplo, de 0 a 9, por ejemplo. Y entonces a la hora de introducir el diagnóstico yo le tendría que dar un valor. Es decir, por ejemplo, un valor que puede ser, por ejemplo, valor 5, valor 6. ¿Esto para qué es? Bueno, pues por ejemplo, si un paciente se le diagnostica una enfermedad, le podemos dar un valor. Si ese paciente vuelve posteriormente a la consulta, por ejemplo, en la revisión, pues podemos cargar el diagnóstico. Y si, por ejemplo, si está el paciente en mejor estado, pues le podemos dar un valor menor o mayor, o sea, en función de si ha mejorado o ha empeorado. Vamos a ponerle, por ejemplo, eso, pues mínimo 0, máximo 9 y le vamos a dar a guardar. Vale. Bueno, pues aquí tendríamos que ir continuando, creando capítulos, secciones o diagnósticos. Podemos crear todos los diagnósticos que necesitemos. Vale. Esto a la hora de aplicarlo, vamos a coger, por ejemplo, cualquier paciente, Dolores Sánchez, informe, pestaña informe y pestaña diagnóstico. Vamos a insertar y tenemos que insertar con el código del diagnóstico si lo sabemos igualmente, y si no, pues podríamos cargar los diagnósticos. Vamos a cargarlos, aunque vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos los diagnósticos que hemos creado junto con los del CIE 10. Diagnósticos del doctor López de oftalmología, y por ejemplo yo le puedo insertar que este paciente sufre de o padece de glaucoma. Vale, pero ahora nos pregunta dentro de glaucoma ¿qué valor? Pues podemos darle un valor, decir, por ejemplo, pues un grado, un valor de un 5. Y vemos que aquí tiene, el diagnóstico con su valor. Y esto nos servirá para en futuras revisiones, pues cuantificar si tiene un valor más alto o menos alto, para ver el estado de si realmente ha mejorado o no ha mejorado. Bueno, pues esto es lo que hemos incorporado en esta nueva versión. Hemos incorporado los diagnósticos del CIE 10
y además podemos incorporar nuestros propios diagnósticos. Ahora estamos a un paso de hacer unas nuevas modificaciones en la que con estos datos podremos hacer búsquedas, listados, podremos hacer algunas estadísticas, pero eso será en una nueva versión. De momento, pues esto es lo que hemos incorporado. Espero que sea de vuestro agrado y os veo en otro video tutoriales. Un saludo para todos, hasta la próxima.